también a nuestros invitados, por supuesto. Bienvenidos a este evento de la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo. Gracias por su presencia. A todos los alumnos, también gracias a los compañeros de maestría que están aquí con nosotros y por supuesto gracias a los docentes que nos están acompañando. Uno de los temas más importantes, como ustedes vieron o tuvieron la oportunidad de darse cuenta durante este semestre, hablamos desde junio, tal vez julio, de los temas más importantes que se presentaron fue lo referente a los libros de texto. De ahí, ¿no?, que sea de suma importancia conocer más a fondo sobre ellos y escuchar las diversas opiniones de quienes participaron en el diseño, de los expertos en esto, y bueno, pues también por supuesto de todos aquellos que si bien no estuvieron en el diseño han sido de alguna manera parte en este proceso de la nueva escuela mexicana. Por eso la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo se dio la tarea este semestre de realizar una serie de eventos con docentes, con estudiantes, con creadoras y creadores de contenido de los nuevos libros de texto. La Universidad Pedagógica ha estado dando conferencias, pláticas, panel, foro a nivel regional, estatal y bueno, nacional. Y por ejemplo, ahorita nos enteramos que la maestra Lorena anda hablando de los libros de texto y de la nueva escuela mexicana en Afganistán. Llevó para allá una conferencia. Entonces también hablamos a nivel internacional de estos asuntos. Y el día de hoy se va a cerrar este ciclo de eventos en torno a los libros de texto y la nueva escuela mexicana en la sede de Tulancingo. Entonces nosotros nos sentimos muy honrados de que hoy se cierre aquí en la sede. Muchísimas gracias. Denle un aplauso a los eventos. Adelante, adelante, adelante. Y bueno, pues el evento de hoy con el que se cierra por este semestre, por supuesto nada más estamos hablando de este semestre, esas actividades, es el conversatorio Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuitos, reflexiones, balances y perspectivas. Y bueno, les presento a nuestros panelistas. Está la doctora Marisol Vite Vargas, directora general de la Universidad Pedagógica. Bienvenida, doctora. El doctor Alfonso Torres Hernández, docente de licenciatura, de maestría y de doctorado. Y el doctor Pablo Zapata Perusquía, que es el coordinador de posgrado. Bienvenido, doctor. Bueno, voy a dar una breve semblanza de cada uno de nuestros panelistas. Varios de ustedes pues han tenido la oportunidad de verlos, pero creo que nada más a la doctora, ¿verdad? ¿Es a la que más conoce? Entonces, bueno, vamos a conocer a los doctores, pero les voy a hablar un poquito de la doctora Marisol. La doctora Marisol Vite Vargas, aparte de ser la directora general de la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo, es doctora en educación por la Universidad Pedagógica Nacional de Ajusco. Ha sido docente y apoyo técnico en primaria, docente de educación primaria, de educación secundaria, docente de licenciatura, de maestría y también es docente de doctorado. Es participante, asesora y conductora de talleres, cursos y diplomados en PRONAP, en CEP y por supuesto en la universidad, en la UPN Hidalgo. Es coautora de los libros Prácticas, Sujetos e Historia. También del libro Imágenes Educativas, Formación, Prácticas e Identidad en las Instituciones. Uno más es 100 años de formación docente en el estado de Hidalgo, una historia en imágenes de la educación hidalguense, metodología, teoría y práctica, fundamentos de la comunidad tutora, reflexiones epistemológicas, ustedes disculpen. Perdón chicos, perdón. Presencia de las mujeres en la construcción histórica de normalismo rural en México durante el siglo XX y su último artículo publicado es Bajo la Luna,
el MESHE, Movimiento Estudiantil y Magisterial de 1981 en Hidalgo, en la revista Debates por la Historia, volumen 11, número 1. Temáticas de indagación: normalismo rural, formación docente y prácticas institucionales. Diseñadora de programas de talleres, cursos breves, diplomados y las licenciaturas. Y también forma parte de las redes de investigación Sociedad Mexicana de Historia en la Educación, Equipo Interinstitucional de Historia de la Educación en Hidalgo, Núcleo Hidalgo de la Red Nacional de Investigación, Políticas, Acontecimientos Educativos Estatales, Características, Procesos y Posibilidades. Y es candidata a investigadora nacional. Hace poco obtuvo la candidatura, así que muchas felicidades, doctora. Les presento al doctor Alfonso Torres Hernández. El doctor es profesor normalista, licenciado en educación primaria y licenciado en ciencias naturales, maestro en educación y doctor en ciencias de la educación. Es trabajador de la Secretaría de Educación Pública desde hace 39 años. Ha sido docente y asesor técnico en educación primaria, docente de bachillerato pedagógico. Actualmente es docente de licenciatura, docente de maestría y también de doctorado en la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo. El maestro es articulista en el diario Milenio Hidalgo. Ustedes pueden revisar sus artículos, siempre está hablando de educación. Conferencista, por supuesto, también tallerista y es investigador del campo de política y gestión. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Y bueno, el doctor Pablo Zapata Perusquía es doctor en educación, maestro en educación. El doctorado lo obtuvo en la Universidad Pedagógica Nacional de Ajusco, maestro en educación por la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo, licenciado en educación básica por la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo, es profesor de educación primaria por el Centro Regional de Educación Benito Juárez. El maestro se ha especializado en política y gestión educativa en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, especialidad en cultura de la legalidad también en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se ha especializado en política educativa y perspectivas de género, también de la Facultad de Ciencias Sociales. En su experiencia laboral ha sido profesor de primaria, profesor de secundaria técnica, profesor de preparatoria, profesor de licenciatura en UPN, maestría en UPN y por supuesto también se encuentra en el doctorado en la Universidad Pedagógica. Ha participado en los proyectos como coordinador estatal del proyecto de innovación para fortalecer la gestión pedagógica en escuelas de educación básica. Y en sus publicaciones fue integrante del grupo de discusión y elaboración del texto Documentos Guía para la implantación del sistema de autoevaluación de centros escolares, coordinador del libro Experiencias de comunidad tutora en educación básica y autor del artículo La relación tutora, procesos y prácticas, experiencia y comprensión en metodología, de teoría y práctica, fundamentos de la comunidad tutora. Muchas gracias y bienvenido, doctor. Y bueno, les voy a comentar cómo va a estar la dinámica de este conversatorio. Vamos a trabajar a través de preguntas a nuestros panelistas. Vamos a hacer 3 rondas de pregunta. Los minutos de respuesta para cada uno de nuestros panelistas será de 5 a 7 minutos. Y posterior a estas rondas ya vendrá el momento de preguntas de nuestro público, las dudas que puedan tener. Entonces, pues vamos a iniciar nuevamente. Muchas gracias, bienvenidos. Y la primera pregunta es, como especialistas que son ustedes en temas educativos, que ya lo vimos a través de sus currículum, una experiencia muy vasta, ¿cuál es su opinión respecto a la aplicación de la nueva escuela mexicana y los nuevos libros de texto en los distintos niveles educativos? Y pues ustedes me dicen quién desea iniciar. O nos vamos. Perfecto. Bueno,
En relación con la aplicación, yo creo que por principio no es un mismo currículum, ¿no? Hay un currículum tradicional que es disciplinar y que ahora es un currículum integrado. Este currículum integrado deviene del aprendizaje integrado allá en la Universidad de Stanford, es en donde se empezaron a preocupar porque los alumnos, bueno, los estudiantes, pues sabían de química, sabían de física, sabían de matemáticas, pero no podían integrar estas disciplinas, ¿no? Y entonces se empezaron a preocupar y empezaron a llamarle ellos aprendizaje integrado. Posteriormente viene la articulación de disciplinas y en ese sentido aparece como esta cuestión del currículum integrado. Hay, digamos, varias formas de integrar el currículum. Uno puede ser por temas, otro puede ser por disciplinas, pero siempre es articulando las demás disciplinas. No es que domine una disciplina como en el currículum clásico, ¿no? Entonces, esta cuestión de la aplicación me parece que pues necesitamos apoyos para seguirnos formando, ¿no? Yo digo que en este sentido hace rato la doctora Marisol decía, es que no, yo no soy experta, pues es que nadie es experto, ¿no? O sea, es una nueva manera de integrar el currículum y yo diría que es un reto para todos, ¿no? Es decir, si no nos atrevemos a equivocarnos, nunca vamos a aprender nada, ¿no? Entonces, es que ya lo decía Hegel, ¿no? O sea, el principio de la formación tiene que basarse en reconocer nuestros errores, recomponerlos, estudiarlos, reflexionarlos, mejorarlos, bueno, no los errores, ¿verdad? Tratar de superar los errores y en ese sentido, bueno, pues deviene como la formación y el desarrollo profesional básicamente. Yo diría que la apuesta, la gran apuesta de este nuevo currículum es el desarrollo profesional de los docentes. No hay escuela que diga yo te voy a formar, finalmente tienes que tocar la práctica. No es que esté separando la teoría y la práctica, toda teoría tiene una práctica y toda práctica tiene una teoría. El problema es cuando el que hace la teoría piensa una práctica que no es la que conocemos en las aulas, ¿no? Y al revés, hay una práctica que tenemos en las aulas, pero no llegamos como a esta gran teoría que los teóricos han trabajado, ¿no? Los docentes de banquillo, los docentes de las aulas tienen su teoría. El problema es que no la han explicitado. Yo creo que esta es una gran oportunidad para poder explicitar todas esas teorías. Yo creo que en muchas de las escuelas ya lo venían trabajando y en muchas de las escuelas ya dicen que bueno, que nos dan oportunidad de que nosotros podamos meterle mano al currículum. Bueno, siempre lo hacemos, ¿no? El problema es que decíamos, aquí está el currículum y esto es lo que estoy enseñando. Y en realidad en las aulas estábamos enseñando lo que queríamos, lo que podíamos, lo que se podía trabajar con los estudiantes, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad de poder hacer cada quien nuestros diseños, sobre todo didácticos, poder discutirlo con nuestros colegas, que esa es la parte también que digamos hace como falta, porque de repente uno dice yo estoy dando una clase excelente, pero salgo y con quién la comparto si estoy aislado. Entonces yo creo que eso habría que dejarlo a un lado, el aislamiento, y tratar de procurar que compartamos, ¿no? Que pidamos ayuda. No está mal pedir ayuda. Yo creo que la mejor forma de ayudarnos entre todos es eso, pedir ayuda. Todos y cada uno de nosotros tenemos muchos conocimientos. Si cada uno de nosotros pudiera compartir una clase, aquella que más le sale, que aquel diseño que mejor se le ocurrió, y si lo compartimos, ¿cuánta gente hay aquí? Somos 60, entonces saldrían 60 diseños. Yo creo que si empezamos a compartirlo, podríamos empezar, como dice también, como señala el currículum, empezar a conformar una comunidad. No una comunidad en las que pensaba Durkheim, ¿no? En el sentido de las representaciones colectivas, ¿no? No, una comunidad que puede ser de emprendimiento, que puede ser de entendimiento, que puede ser organizaciones que aprenden o que puede ser también organizaciones para la investigación.
Yo aquí lo dejaría, retomaría más adelante otras cosas. Muchas gracias, doctor. Doctora. Bueno, pues buenas tardes. Primero saludarles con mucho gusto y agradecer la oportunidad de conversar con los colegas aquí al frente, pero también con cada uno de ustedes, sobre un tema que sin duda para la Universidad Pedagógica Nacional es muy importante por varias razones. Primero, porque bien lo señalaba el doctor Zapata, la Universidad Pedagógica Nacional ha sido una de las instituciones que ha tenido una participación muy importante en el diseño del modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Y en ese sentido, desde las distintas unidades a lo largo del país, se sigue realizando trabajo en relación con la formación de los profesores para el acercamiento a este modelo. Y bueno, en ese sentido me parece que recuperar las características específicas del modelo de la nueva escuela mexicana es un elemento fundamental para todos. Una primera cosa que yo diría es, más o menos en la década de los 90, precisamente realicé una investigación sobre la implantación del modelo en ese momento, 1992. Algunos de ustedes, por supuesto, que ni siquiera tienen idea de qué se trata, hace ya muchísimos años, pero lo traigo a colación porque en ese momento una de las cosas que los maestros decían era: pues es que en realidad es lo mismo que veníamos haciendo, nada más le estamos dando nombres distintos. Entonces, para que nosotros desarrollemos la actividad ahora, lo único que tenemos que hacer es aprendernos los nuevos términos y decirlos cuando nos toque trabajar, ¿no? El caso del modelo de la nueva escuela mexicana en realidad no puede explicarse desde esa lógica. Es decir, aquí estamos hablando de una transformación paradigmática. ¿Por qué? Porque en el caso de las reformas anteriores, el profesor quedaba en un plano de técnico, de aplicador. Es decir, había un nivel en el que los especialistas, los científicos, eran los que diseñaban las actividades, el propio currículum, en este sentido que señalaba el doctor Pablo, un currículum cerrado, un currículum definido en sus últimas consecuencias, particularmente el de la década de los 70, el de 92 sí hubo un cambio en términos de, en el del 70 había actividades ya prediseñadas que incluso decían los profesores, lo único que teníamos que hacer era poner palomita a cada una de las actividades que íbamos desarrollando. En el del 92 hay una perspectiva un poco más abierta, pero seguramente recordarán, después se generaron materiales que los profesores tomaban también en el sentido de ya está todo diseñado, nosotros solo tenemos que aplicar. En el caso del modelo de la nueva escuela mexicana, el currículum es completamente abierto y en ese sentido esta posibilidad de pensar al docente como un profesional de la educación marca, decía, una modificación paradigmática, porque entonces primero se reconoce que el docente no es un técnico, se le restituye esta capacidad profesional para hacerse cargo de la complejidad que implica la tarea que desarrolla. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente nos vamos a preocupar por el diseño de las actividades para colocar los contenidos, sino que hay un ejercicio incluso de definición de los contenidos. Recordarán ustedes que en el caso del modelo de la nueva escuela mexicana se habla de colocar a la comunidad al centro. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que precisamente la definición de los contenidos estará ligada al conocimiento que como docentes podamos tener de ese entorno en el que desarrollamos nuestra práctica cotidiana. Y entonces los contenidos estarán ligados con estas formas de vida, estos patrones culturales, estos elementos que constituyen la vida en comunidad y que entonces es llevada a la escuela para colocar este vínculo escuela-comunidad en un lugar distinto al que tenía en el modelo anterior,
¿no? Allá hablábamos de una escuela de puertas cerradas, aquí estamos hablando de un ejercicio de ir y venir entre la escuela y la comunidad. Y ahí yo diría que hay un elemento, en términos historiográficos, me parece que hay un punto de contacto entre esta característica en particular del modelo de la nueva escuela mexicana y el proyecto de educación rural de los años 20, en el sentido de esta idea de pensar a nuestros estudiantes no solamente en su calidad de alumnos, sino precisamente en su calidad de seres humanos, es decir, sujetos que tienen vínculos con personas, que tienen vínculos con un entorno en el que desarrollan las actividades cotidianas y que a partir de esos vínculos van generando una serie de ideas que en la escuela se pueden poner a discusión. Y ahí estaría la idea de la gestión del aprendizaje. Es decir, ahora el maestro no va a enseñarles los contenidos a los estudiantes, sino que habría este ejercicio de gestión de los aprendizajes. Y entonces, en el aula, no solo hay no hay una distinción entre quien enseña y quien aprende, porque simultáneamente todos son aprendices y todos son educadores, en tanto que, decía, se ponen en común estos elementos de saber que tiene el profesor, que tienen los alumnos, y en ese sentido van emergiendo nuevos saberes, ¿no? Distintos de los que teníamos al iniciar esta relación pedagógica. Esa parte en lo particular me parece muy, muy importante porque finalmente, decía al principio, implica un rompimiento de un paradigma, pensar que hay una relación rota, por decirlo de alguna manera, entre el docente y el alumno. Aquí la idea de construir aprendizajes está afincada en el vínculo que se establece entre el docente y los alumnos. Por ello, desde mi perspectiva, el modelo de la nueva escuela mexicana, con todos estos elementos que implica la cuestión curricular, ¿no? El cómo está definido el currículum en este sentido de apertura, pero también este cuestionamiento que hay hacia la escuela en términos de una institución que no es fija, sino que está en una dinámica permanente. Y ahí yo quisiera también colocar un asunto en la idea de qué sucede con estos elementos que están dándole sentido al modelo, pero también en este ejercicio de implementación en cada una de las escuelas en los distintos niveles. Tiaki y Cuban señalan que hay un desajuste entre lo que sería el fluir de la política pública y el fluir de las instituciones. ¿A qué se refieren con ello? Que el discurso de la política pública va determinando como algunos elementos desde los cuales se define lo que debería ser, pero en la lógica del discurso institucional están las condiciones de realidad. Entonces, esta idea de cómo están las escuelas de cada uno de los niveles y cómo los profesores, los estudiantes, los padres de familia tienen una serie de elementos que han venido trabajando a lo largo, pues prácticamente de la historia de cada una de las escuelas, que parecería que son inamovibles, se ven interpelados por este nuevo modelo y entonces ahora no se trata solo de cambiar las prácticas al interior del aula, sino de construir un entorno entre el aula, la comunidad y la escuela para que se generen estas comunidades aprendientes y enseñantes. También dejaría ahí y retomo algunas cosas más adelante. Una disculpa. Muchas gracias, doctora. Doctor, le pasamos la voz. Gracias, buenas tardes y felicidades por el aniversario, ¿no? Son 33 años de sede. Bueno, ¿qué es la nueva escuela mexicana? Yo plantearía la idea, ustedes recordarán que Andrés Manuel López Obrador
ganó la presidencia en el 2018 y desde muchos años antes venía planteando esta idea del proyecto alternativo de nación. Cuando uno plantea algo alternativo, uno tiene que tener muy claro sobre qué quiere ser lo alternativo. Lo alternativo era en relación a las políticas neoliberales que se venían implementando pues en todos los ámbitos de la vida económica, social, educativa de México, cultural, ¿no? Bueno, cuando gana la presidencia, supone que va a desplegar entonces las políticas públicas en función a ese proyecto alternativo de nación. Y una de esas políticas públicas fue la nueva escuela mexicana. Entonces supone también que la nueva escuela mexicana es un proyecto alternativo en educación, ¿no? Frente a eso que se venía trabajando en años anteriores, ¿no? Ese es un primer apunte que quiero hacer, pero ¿qué es lo que pretende la nueva escuela mexicana? Lo que hemos leído, y uno lo sintetizaría de esta manera, o por lo menos yo lo vengo compartiendo de esa manera. Lo que aspira la nueva escuela mexicana es construir una nueva ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos esa nueva ciudadanía, ¿no? Cuando compartimos con los estudiantes, ahora tenemos estudiantes que aspiran a ser docentes, ¿no? Recientemente hemos trabajado con ellos en algunos cursos y les hacíamos reflexionar sobre que miráramos la sociedad donde nos hemos desarrollado y nos estamos desarrollando ahora, los que ya somos adultos, ¿no? Y podemos mirar muchas cosas que no nos gusta de esta sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que no nos gusta de esta sociedad? Desde aquello de que vemos los espacios, las calles con basura, ¿no? Vemos la inseguridad, decíamos, vemos asuntos de discriminación, de exclusión, muchas cuestiones vemos en sociedad, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver con construir una nueva ciudadanía. Pero pensar la construcción de una nueva ciudadanía tiene que ver entonces con la educación que se da en las escuelas, ¿no? Desde el nivel de preescolar hasta el nivel de educación superior. La nueva escuela mexicana está pensada desde la Secretaría de Educación Pública en una cuestión transversal desde los 0 hasta los 23 años. Es lo que la SEP denominó como el Plan 023, ¿no? Se ha hablado más, quizá nosotros también un poco más por la cercanía que tenemos, de la nueva escuela mexicana en educación básica, ¿no? Hasta educación secundaria. Pero también está en educación media superior y también está en educación superior. Por lo menos también en lo que respecta a las instituciones formadoras de docentes en educación normal y lo que le toca a la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Qué es lo que nos propone entonces en este sentido alternativo la nueva escuela mexicana? Bueno, ya lo mencionó tanto el doctor Pablo como la doctora Marisol, ¿no? Es un posicionamiento diferente. ¿Cómo pensamos ahora y cómo tenemos que mirar ahora el fenómeno educativo? Tenemos que verlo de manera diferente, ¿no? Lo que venía dominando, y bueno, todavía está presente, no quiere decir que en estos 3, 4 años que lleva la nueva escuela mexicana ha desaparecido, todavía está presente, es la cuestión del enfoque basado en competencias, ¿no? El enfoque basado en competencias piensa a la persona de determinada manera, ¿no? En una lógica de racionalidad técnica. Se piensa a la persona entonces efectivamente como un sujeto ejecutor, ¿no? Se piensan los procesos en función a estándares, a indicadores, a resultados. Ahora los procesos educativos y las personas y los involucrados en el proceso educativo se piensan como personas, que es una de las bases del nuevo enfoque que está planteando la nueva escuela mexicana, que es el enfoque humanista. Pensar primero que es una relación entre personas, la cuestión educativa. Y a pesar de, y teniendo como punto de partida eso, entonces debo de pensar que las personas
tienen una serie de capacidades que se pueden desarrollar, particularmente la capacidad de desarrollar el pensamiento, ¿no? Si desarrollamos el pensamiento desde niños, ¿no? Con los niños, con las niñas, pues entonces estamos en posibilidades de ir pensando en otras cosas, porque la relación educativa la vemos de forma diferente, ¿no? Y entonces estaríamos sentando las bases de esto que menciona la nueva escuela mexicana, ¿no? Y que tiene como uno de sus ejes centrales es la relación con el otro. Y si yo pienso al otro como persona, estoy sentando las bases para una nueva ciudadanía. Desde ahí, en el ámbito de las relaciones, en el ámbito de la cuestión de género, de la diversidad sexual, de la cuestión de la educación ambiental, de lo estético, del desarrollo del pensamiento crítico, etc. Imaginémonos entonces ahora, imagínense ustedes también un poco en esta formación de educación superior, imagínense con este desarrollo de otras capacidades, particularmente las capacidades de mirar al otro, de desarrollar el pensamiento, ¿no? Por eso para esa cuestión se ha enfatizado desde distintos frentes el asunto de incorporar a la cuestión de la filosofía como una cuestión esencial y quizá también transversal en el ámbito de lo educativo. La filosofía empezó a quitarse del currículum en media superior desde el 2008 y hubo resistencia ahí de algunos participantes en estos niveles educativos, pero ha estado diluida la cuestión de la filosofía en educación básica. O sea, debemos de pensar que si estamos formando un hombre y es un nuevo hombre y es una de las nuevas pretensiones de la nueva escuela mexicana, la filosofía puede tener un concurso importante en ello, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere entonces? Formar una nueva ciudadanía a partir de tener muy claro la relación con el otro. Y desde luego que hay principios, hay criterios que tiene la nueva escuela mexicana que están presentes y que seguramente ahorita comentamos un poco más de eso. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, como ya mencionaron nuestros panelistas, si recordamos al principio de que se iban a implementar los nuevos libros de texto, había pues, no podríamos mencionarlo ni siquiera debate, había un desconocimiento de lo que realmente contenían estos libros de texto. Pero hubo una campaña que estuvo todo el tiempo pues desvalorizándolos, ¿no? Hablando mal de lo que los libros de texto tenían, y en realidad no se conocía ciertamente lo que tenían los libros de texto. Ahorita nuestros panelistas ya nos dijeron qué es lo que tienen estos nuevos libros de texto bajo el enfoque y la mirada de la nueva escuela mexicana. Sin embargo, bueno, llevamos pocos meses de haberse implementado. La pregunta que a continuación yo les hago, una vez que pasa ese desconocimiento, que pasa esa campaña en contra de los libros de texto, ¿cómo han percibido ustedes la recepción de este nuevo modelo educativo entre docentes y estudiantes? Hablemos a aproximadamente 3 meses de que se implementaron. ¿Qué ha pasado o qué está pasando entre los docentes y los estudiantes respecto a la recepción de los libros de texto? Doctor. Yo creo que una de las primeras cuestiones, y que lo dicen algunos compañeros o con los que hemos platicado, es que les hace falta trabajar estas cuestiones teóricas que vienen en el nuevo plan de estudios. Por ejemplo, esta cuestión de las capacidades, ¿no? La noción de capacidad. La noción de capacidad viene de, digamos, el que la empezó a usar es Amartya Sen, es economista, es hindú, bueno, debía haber dicho indio porque él es indio, ¿no? Es de India. Entonces, bueno, el Amartya Sen, él se dio cuenta de que, como todos los políticos, van y dan dinero a la gente,
pero si le dan dinero a la gente no le desarrollan capacidades. Y entonces lo que él propone es desarrollar las capacidades en todas las personas, sobre todo desde muy pequeñas. Si desarrollan la capacidad en los estudiantes, bueno, pues entonces ellos pueden elegir. Es decir, la capacidad es la habilidad para poder elegir. Yo sé qué quiero y tengo la capacidad de elegir lo bueno, lo malo, lo feo, lo bello, lo creativo, lo estético, etcétera, ¿no? Y entonces, quien retoma más adelante esta cuestión de las capacidades es Martha Nussbaum. Ella es gringa, es filósofa, por supuesto, le interesa la propuesta de Amartya Sen y entonces lo empieza a desmenuzar. Ella plantea en realidad 10 capacidades que tiene que desarrollar el ser humano, ¿no? Estas capacidades, las primeras son las más básicas, ¿no? O sea, y la más básica se oye muy feo, pero es la realidad, o sea, desde la alimentación, ¿no? Desde la primer mamada, ¿no? Perdón por la palabra, pero es así de real, ¿no? Recién nacidos, lo primero que queremos es alimentarnos, ¿no? Entonces, si no nos alimentan bien, digo, desafortunadamente somos totalmente dependientes del otro. Por lo menos, ¿qué les gusta? 5 años, 6 años, y bueno, algunos de 30 años todavía son dependientes totalmente de la familia, ¿no? Pero bueno, dicen los franceses que a los 8 años nosotros ya tendríamos que ser más o menos autosuficientes, ¿no? Es decir, ya no nos perdemos, ya no necesitamos que nos guíen, podemos desarrollar esas capacidades, ¿no? Entonces, como somos totalmente dependientes, pues necesitamos apropiarnos de todas estas capacidades. Entre más capacidades tengamos, más oportunidades de elegir tenemos. Y entre menos, bueno, pues las cuestiones son esas. Entonces, son estas capacidades básicas, después son estas capacidades internas, es decir, yo puedo elegir, y lo podemos ver también desde los chiquitos, ¿no? Cuando la mamá está preparando el alimento y de repente le dan el alimento y el escuincle se voltea, ¿no? O sea, ya tiene la capacidad de elegir, ¿no? Entonces, no es sí, también, pero entonces desde allá empezamos a elegir. ¿Qué pasa si este chico pues solo tiene hambre, no tiene capacidad de elegir, ¿no? Entonces, después estas capacidades internas, cuando uno empieza a elegir, bueno, ya vienen las combinadas, ya sé qué quiero, ya sé para dónde voy. Entonces, insisto, son capacidades básicas, capacidades internas, capacidades combinadas, ¿no? Ahora, ¿qué relación tiene o no con las competencias o con las inteligencias múltiples? En realidad, la mayoría de los autores, si los revisamos con calma, todos dicen o todos hablan de habilidades. Por ejemplo, competencia, habilidad para inteligencia múltiples, ¿no? Inteligencia matemática, habilidad para inteligencia artística, habilidad para, ¿no? Entonces también las capacidades, yo diría que todas estas cuestiones tienen que ver con el desarrollo de habilidades. Como insisto, somos totalmente dependientes de los demás, digo, ahora y siempre, ¿no? Dependemos de la señora de las tortillas, del pan, de la que hace la ropa, etcétera. Somos dependientes de muchas cuestiones. Y entonces, pues también dicen por allá, hay un letrero que dice que es democracia con autonomía, sí, pero también se trata de democracia con responsabilidad. Si no hay responsabilidad, ¿de qué sirve la autonomía? ¿No? Entonces no basta con tener estas cuestiones. Otra cosa en la que quisiera insistir también es esta que ya les mencionaba y que tiene que ver con las formas de integración curricular. Lo primero que tenemos que hacer es elegir un tema y en torno a ese tema, digo, a lo mejor queda un chiste, digo, ni modo, no se me ocurre otra cosa de momento, pero es como
como más pedagógico el asunto, ¿no? Entonces, está una maestra en X lugar y bueno, ya saben, ¿no? Los chicos dan mucha lata, etcétera, ¿no? Llega el supervisor y le dice: oiga, maestra, ¿por qué está haciendo esto? Mire, le voy a enseñar cómo se da una clase. Digo, de los supervisores que todavía se dan como el lujo de poderle enseñar al docente, ¿no? Y entonces dice: aquí está el corcho, exacto, ¿no? Ahí está el corcho, ¿no? Y entonces el corcho, bueno, la historia del corcho, dónde se produce el corcho, la matemática con el corcho, la historia con el corcho, la geografía con el corcho. Bueno, ahí está como el armazón de las disciplinas en torno a un tema, ¿no? Y bueno, se va el supervisor, la maestra dice: sí, ya quedé clara, como que, etcétera, ¿no? Y al final, bueno, el supervisor regresa y dice: maestra, ¿qué pasó? Dice: no ha modificado su práctica. Dice: es que sabe que perdí el corcho, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Pareciera que, y yo creo que sí es difícil, ¿no? Porque, digamos, lo he visto en compañeros docentes, de repente les cuesta mucho trabajo integrar temas, integrar conceptos, integrar disciplinas, ¿no? Entonces, una primera sería disciplinas, otra sería integración por tópicos, ¿no? Esto que ya de alguna manera se hacía en preescolar en los 90, ¿no? Los centros de interés, ¿no? En preescolar allá ya se había iniciado como este trabajo en donde los chicos invitaban a los chicos, a los padres de familia, a que todos pensaran un tema y en torno a ese tema se generaba un centro de interés y se integraban los contenidos, las disciplinas, ¿no? Otra manera de integrar también es con temas de la vida cotidiana. Los temas de la vida cotidiana ya nos lo señalaba Alfonso, ¿no? El doctor Alfonso, perdón, que tiene que ver con seguridad. ¿Cuáles son los problemas que tenemos acá con seguridad? Y en torno a ello armar todas las disciplinas, ¿no? Pero también en torno a la salud, pero también en torno a las políticas públicas. Me parece que ahí tenemos como varias maneras de poder integrar muchos contenidos y muchas disciplinas y sobre todo empezar a ver en dónde estaríamos trabajando estos ejes articuladores y en qué campos formativos, ¿no? Yo creo que por ahí se puede. La otra es integrar por conceptos. O sea, por ejemplo, en tecnología, ¿qué conceptos son útiles para trabajar la tecnología? Computadora, pues vamos con la computadora. O, no sé, televisión, no sé, sonido, no sé, yo creo que se pueden como trabajar muchas cosas, ¿no? Pero también puede ser el espacio. ¿Qué se necesita para ir a la luna? Y entonces empezar a investigar todas estas cuestiones y en torno a esta investigación se pueden generar como muchos trabajos y por supuesto se están articulando las disciplinas. Otra manera de integrar es por bloques históricos, ¿no? Épocas, pero pueden ser acontecimientos. Entonces escogemos un acontecimiento. O sea, ¿cuándo se creó la primera iglesia en Tulancingo? No lo sé, y yo creo que da para muchos libros, ¿no? Yo creo que pasaría como, digo, y lo mismo pasa con las escuelas y lo mismo pasa con las instituciones que tenemos, ¿no? Pero también podemos armar o integrar el currículum por descubrimientos, por ejemplo. ¿Qué se descubrió en tal año? Y entonces, ¿cómo fueron las condiciones, las causas, etcétera? Digamos que estas dos cuestiones a mí sí me interesa cómo trabajar, porque si eso queda claro a nivel teórico, me parece que articularlo y trabajarlo en las aulas y con los docentes para generar, vamos a llamarle unidades didácticas, centros de interés, o yo los llamo temas integradores, podrían generarse de muchas maneras, ¿no? Aquí lo dejo. Muchas gracias, doctor. Doctora Marisol. Gracias. Me quedo pensando en la pregunta, ¿cómo reciben o cómo se recibe este modelo y estos nuevos libros de texto? Yo diría que en un largo continuum entre el miedo y la esperanza, pasando por la incertidumbre.
porque decía hace un momento precisamente el modelo implica un cambio de paradigma. Y aquí me detendría en la idea que precisamente estaba planteada en la lógica de la educación en el sentido durkheimiano, ¿no? Cuando nosotros hablamos del concepto de educación desde esa perspectiva, decimos que se trata de socializar al hombre y que es socializar desde esa perspectiva, homogeneizar, en el sentido de lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo tengo que hacer, tendría que estar supeditado a lo que la sociedad requiere, ¿no? Y entonces fíjense cómo ahí desaparece el ser humano y se queda el sujeto social, sujeto literalmente entendido como alguien que está sujetado por la lógica social. Cuando nosotros miramos los fundamentos de la nueva escuela mexicana, particularmente en estos dos ejes que tienen que ver con con el pensamiento decolonial y las epistemologías del sur, eso nos coloca en un lugar completamente distinto, porque en lugar de buscar la homogeneidad, de lo que se trata es de reconocer la diversidad, ¿no? Y entonces un elemento central al que aludía el doctor Alfonso y también el doctor Pablo, esta idea de la filosofía, nos deja en un punto crítico, porque aquí lo que tendríamos que reconocer es que, por ejemplo, esto que hemos dicho durante toda nuestra vida, ¿no? Y bueno, ya verán ustedes que yo tengo muchos años encima y siempre fui como en esta idea de hay valores universales, ¿no? Hay valores universales y entonces los valores universales están por encima de cualquier diferencia. Las epistemologías del sur y el pensamiento decolonial lo que dicen es no, porque esta definición de lo universal no es gratuita. Hay intereses detrás de la definición de lo universal. Y entonces lo que tenemos que reconocer es que en realidad lo que nos constituye es la diversidad y que entonces tenemos que identificar desde dónde se plantean los valores, ¿no? ¿Qué intereses hay detrás de la definición de una determinada escala de valores? Y en ese sentido reconocer cuáles son los elementos que desde los grupos humanos se están poniendo en juego para la definición de su propia escala de valores. Y en ese sentido, por ejemplo, se plantea esta distinción entre ciertos grupos en el Brasil y la llamada vida civilizada, particularmente en el ámbito de la ciudad, ¿no? ¿A qué me refiero? Que nosotros buscamos efectivamente el mejor teléfono, ¿no? Buscamos el carro último modelo y el más equipado, ¿no? Buscamos vivir en una casa enorme y para ello pues vamos dejando nuestra salud, ¿no? Nos alquilamos a distintas instituciones, a distintas empresas y entonces a costa de nuestra salud vamos acumulando, ¿no? Dinero, vamos acumulando objetos, vamos acumulando, ¿no? Y en el Brasil ciertos grupos lo que dicen es, para mí lo más importante es conservar mi entorno natural, porque de ese entorno natural yo obtengo todo lo que necesito para vivir. Me basta con tener una casa en la que pueda guarecerme de las inclemencias del tiempo. O sea, no necesito una supermansión para poder desarrollar mis actividades. Si ustedes se dan cuenta, normalmente nosotros decimos, ¡ay, qué pensamiento tan retrógrado!, ¿no? ¿Cómo es posible que no busquen mejorar sus condiciones de vida? Miremoslo al revés, porque justamente ahí se está buscando una existencia que tiene que ver con la esencia del ser humano.
Es decir, están ubicando este vínculo con la naturaleza como el constituyente de su identidad y por lo tanto como el elemento que define el tipo de actividades que podrían desarrollar y que en algún sentido les permitiría tener un mejor modo de vida. Yo preguntaría aquí, ¿quiénes viven mejor? ¿Ellos o nosotros? Y creo que esa pregunta sería muy difícil de contestar, porque desde la perspectiva economicista, desde la perspectiva desarrollista, diríamos, pues nosotros vivimos mejor. Pero desde la perspectiva de la lógica humana, yo creo que ahí habría una diferencia sustantiva. Eso es lo que coloca la nueva escuela mexicana. Y por supuesto, decía al principio, nosotros que nos formamos en una lógica de búsqueda de la homogeneidad, que nos formamos en una lógica de precisamente esta búsqueda del éxito como un concepto universal, es decir, solo concebimos el éxito desde esta idea de los títulos, de las posesiones, etcétera, ¿no? Entonces, pues a nosotros como docentes nos cuesta trabajo pensar que a lo mejor habría otra forma de pensar el desarrollo humano. Y ahí este pilar al que hacía alusión el doctor Alfonso de la nueva escuela mexicana, que es precisamente el humanismo, nos coloca en un punto distinto al que estaba planteado en la lógica del modelo de competencias. Porque entonces este mirar al otro no solamente tiene que ver con me tengo que ajustar a la necesidad del otro, sino tengo que aprender a vivir con el otro. Porque esta posibilidad de relacionarme con el otro implica que tengo un autoconocimiento y que desde ese autoconocimiento puedo ponerme en contacto con el otro. También eso es algo que nos han enseñado en la escuela, ¿no? Tienes que, ¿cómo decir?, reprimir tus emociones para no dañar al otro, ¿no? Aquí el asunto es cómo reconocer mis emociones para desde ese lugar ponerme en contacto con el otro. Pero eso implica también un descentramiento, es decir, no es reconocer mis emociones para colocarlas, como el centro del universo, sino es reconocer mis emociones para ver cómo desde ellas me puedo vincular con el otro en el que reconozco también un conjunto de emociones. Y entonces, decía, eso nos genera mucha incertidumbre, nos genera miedos, porque ¿cómo vamos haciendo un ejercicio de desestructuración de todas esas ideas que llevamos años machacando en nuestro trabajo cotidiano y que ahora nos interpelan desde otro lugar, ¿no? ¿Cómo que hablar de la diferencia? Si siempre nos han dicho que tenemos que buscar la igualdad, ¿no? ¿Cómo que ahora pensar la diferencia? Fíjense cómo el nuevo modelo justamente interpela esa parte. Tenemos que pensar en quiénes somos, pero quiénes somos no solo en lo individual, sino también en esta integración con el otro, con los otros, con quienes me identifico de cierta manera, pero también con aquellos de quienes de cierta manera estoy distanciado. Y eso no es malo, reconocer la diferencia, al contrario, me permite entenderme y me permite entender al otro. En ese sentido, decía, este continuum entre el miedo y la esperanza tiene que ver con que muchos maestros dicen, es que, y voy a citar a una maestra precisamente de educación primaria, decía, es que estoy yendo a la escuela con una actitud diferente, porque ahora reconozco que hay un espacio en el que puedo ejercer mi libertad y entonces puedo definir cosas que anteriormente estaban ya absolutamente estructuradas. Y eso me da mucho miedo, pero al mismo tiempo me da mucha esperanza, porque entonces veo que lo que yo estoy haciendo tiene una mayor importancia que la que pudiera haberle dado anteriormente, porque anteriormente yo no me sentía dueña de mi actividad y ahora reconozco que soy dueña de la actividad.
porque no solo estoy replicando algo que me dijeron, sino estoy participando de la construcción. Y el sentido de los libros de texto precisamente da esta oportunidad, ¿no? Ya nos decía la maestra Griselda, esta campaña que se hizo en relación con los libros de texto nos llevó a imágenes tan críticas como el que se quemaran libros en una plaza pública, ¿no? Una cuestión que aparentemente se había dejado atrás desde la época medieval. Pues no, en pleno siglo XXI otra vez se quemaron libros en una plaza pública, ¿no? Y por supuesto que eso implica la cuestión de esto que les decía, nos da miedo el enfrentarnos a esta nueva forma de pensar las cosas. Y los libros de texto para el maestro ahora no constituyen una camisa de fuerza, sino constituyen un elemento a partir del cual se puede pensar en cómo estructurar la actividad educativa, ¿no? Hay una voluntad, yo diría, de los maestros, de los actores políticos, de la sociedad en general, y entonces, ¿qué va a suceder? Estará en función de cómo se articulen esos elementos. Gracias. Gracias. Hace poco más alrededor de 30 años, alguien preguntó, ¿es posible otra educación? Esa pregunta se hizo en el marco de desarrollo de las políticas neoliberales en su fase más agresiva y particularmente en el ámbito de la educación. ¿A qué le llamamos la fase más agresiva? Cuando, por ejemplo, en las condiciones de los maestros, laborales de los maestros, nos olvidamos de la política salarial y nos impusieron una política de estímulos, que hasta ahorita la tenemos, ¿no? La política de estímulos hay 1,000 pesos y quien quiere ganar un poco más, pero nada más hay 1,000 pesos, hay que concursar para ello, ¿no? Los números decían que en la década de los 90 éramos alrededor de 1,200,000 maestros y se implementó el programa de carrera magisterial para el desarrollo profesional, lo que decía el discurso, ¿para qué? Pues para que los maestros seamos mejores maestros, ¿no? Lograron participar alrededor de 200,000 únicamente, pero de los participantes 200,000 no todos fueron beneficiados, ¿no? Y esa política de estímulo se ha mantenido hasta ahora. En promoción horizontal, en la primera promoción horizontal que hubo en el estado de Hidalgo, estamos hablando del 2% de beneficiados únicamente. El 2% de beneficiados. O sea, de cada 100 maestros, 2% se benefician con el estímulo. Políticas como esa, que tuvo que ver también con la renovación de los libros de texto en la década de los 90, ¿no? Es de donde surge esta pregunta, ¿es posible otra educación? Y la respuesta se dio desde muchos frentes que empezaron a cuestionar las políticas y ya pensar en una educación distinta. Desafortunadamente todavía las políticas se mantuvieron, estas políticas neoliberales se mantuvieron, que no permitieron concretar muchas de estas ideas. Hoy, quienes le hemos dado parte de seguimiento a todas estas narrativas, a todos los discursos, políticas que se vinieron promoviendo en 30 años, vemos expresado muchas de esas ideas en este proyecto político de la nueva escuela mexicana. Hoy se habla entonces de lo que decíamos, de inclusión, se habla de pensamiento crítico, se habla de diversidad sexual, se habla de lo estético, se habla de vida saludable, etcétera, etcétera. Otra narrativa que está planteada en el discurso, pero que es una narrativa que todavía se tiene que ir construyendo en lo cotidiano, ¿no? Entonces creo que una pregunta de esta naturaleza tiene que seguir animándonos en ese sentido.
Por lo menos, quiero pensarlo así, los que hemos estado en la pedagógica desde hace muchos años, pensamos que es posible otra educación. Pero no solamente la pensamos, la hemos venido promoviendo, impulsando. ¿Cómo? Yo decía en uno de los paneles que se hizo, yo era moderador de uno de los paneles, y decía, pues nosotros hemos venido trabajando el asunto de los proyectos en todos los programas educativos. Propuestas pedagógicas, proyectos de innovación docente, proyectos de desarrollo educativo, proyectos de innovación pedagógica, proyectos de investigación, proyectos de intervención. Vean toda esa idea de proyectos que son discusiones que nosotros traemos ya desde hace muchos años, ¿no? Y si quieren una cuestión mucho más romántica, ¿no? Pues ahí está nuestro lema: educar para transformar. La política de la nueva escuela mexicana tiene un fin último, que es contribuir a la transformación social, pasando por el asunto de la transformación educativa, pasando antes por la transformación de la práctica docente. O sea, es asumir posturas pedagógicas diferentes, ¿no? Por eso hay que darle mucho valor a estos procesos de reflexión que se están planteando a los maestros. Yo insistiría, ese plano de lectura de la realidad es clave, ¿no? Porque le va a permitir y le va a permitir que se haga de elementos para problematizar la realidad del trabajo que tiene en su escuela, del trabajo que hace en el aula, contextualizarla, ¿no? Y eso le permite entonces tomar las decisiones pedagógicas más pertinentes en función a su contexto y a su grupo. Y ahí está el corazón de algo que se pretende y que se discursa mucho, ¿no? Que es el asunto de la autonomía profesional. O sea, cómo llevar a los docentes, cómo desarrollar en los docentes estas capacidades de decisiones pedagógicas pertinentes para sus estudiantes, para sus alumnos. Y bueno, aquí seguimos en la pedagógica, creo que seguimos pensando que es posible otra educación. Y tenemos una herramienta hoy desde la narrativa de la política, desde la narrativa del discurso del currículum, que nos favorece este tipo de pensamiento. La cuestión es, insistimos, como ya se dijo bastante, se requiere de un marco de referencia para hacerlo mucho más pertinente todavía. Gracias. Y bueno, para dar paso a las preguntas que ustedes tengan que hacer o los comentarios, pues voy a sintetizar lo que dijeron nuestros panelistas en esta ronda. Lo que va a pasar a futuro, el impacto que va a tener la nueva escuela mexicana en la formación de estudiantes y en la administración educativa, está en manos de los docentes. Así es que recibimos sus preguntas y comentarios. Primero, buenas tardes, noches. Gracias por estar acá, es un privilegio que estén por acá compartiendo todas sus reflexiones. Hubo una quema de libros muy célebres, Marisol, en la Alemania nazi, en donde Sigmund Freud elogió a la humanidad porque antes los quemaban a las personas, ahora solo quemaron sus libros. Bien, híjole, son tantas cosas. Pablo hablaba de esta posibilidad de encuentro con los otros. El profesor, por definición, una vez que cierra la puerta, es el ser más solitario, que tiene que enfrentarse con 35 monstruos o monstruitos en toda su diversidad, y que ahí el gran desafío es que aprendan lo mismo y al mismo ritmo, ¿no? Entonces, esto que habla Pablo de la posibilidad de mirar a los otros, de compartir, de estar en un diálogo con los otros
profesores en donde se pueda generar la posibilidad de implementar didácticas colectivas, innovadoras. Este encuentro con el discurso y la mirada del otro parece que es uno de los retos que ustedes reflexionan. Después te escuchaba, Mari, y hablabas de esta transición de un profesor, que es de las otras críticas. Mucho tiempo el profesor parte de sus demandas eran participar, dejar de ser un técnico, un maquilador, un ejecutor de programas y participar en los programas, ¿no? En el diseño, en la construcción y en la articulación de los programas. Hoy tiene esa gran oportunidad y después se hablaba, el doctor Alfonso hablaba de esto, casi citando a ambos, cuando hablabas a lo que le apuesta los sujetos en esta occidentalización del estar bien, casi citas a Sigmund Freud en El malestar de la cultura, y precisamente el doctor Alfonso hablaba de esta transición en hacer ciudadanía, ¿no? En hacer sujetos, en hacer ciudadanos. Y todo esto parece que el nuevo modelo educativo de México está implementando estos ejes. Sin embargo, hay varias cosas. En ningún momento de la historia de la SEP ha habido tantas solicitudes de jubilación como en esto. Es decir, la idea de hacer transiciones asusta y colapsa. Por tanto, quien cumple su tiempo, quien puede forzar su tiempo, se va. Y lo otro, sí es cierto que hay una recepción muy positiva, pero también en esta diversidad, la recepción positiva es de los maestros que no tienen más de 10 años en servicio. Después, cuando se va, cuando el tiempo de servicio es mayor, hay resistencia, hay angustia y hay mucho temor, ¿no? Entonces yo con esto cerraría mi participación en la idea de que pues agradecemos, soy portavoz de mis compañeros, agradecemos su presencia y esta oportunidad de diálogo. Gracias. Gracias, doctor Alfredo. ¿Quién más? A ver, tenemos varios maestros en servicio. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué han escuchado? Adelante. Maestro Mario, atrás, por favor. Bueno, buenas tardes. Me llama mucho la atención lo que el doctor Alfonso dijo al respecto, y me queda muy claro y muy preciso que el conocimiento y dominio de los proyectos de los docentes en educación básica está limitado. Hay que profundizar, hay que formar en este sentido, porque en estos ejercicios de los consejos técnicos tienen una gran cantidad de dudas. Y se fue trabajando esto de los campos formativos desde el curso pasado, enero, febrero, marzo, abril, en los 4 campos formativos de cada uno de los consejos, de tal forma que al 5.º consejo de este año se llegó a la planeación y después una ejecución que estaba planeada, ¿no? Y llegaron los maestros con una gran cantidad de dudas. Hoy, con lo que dice el doctor, me queda clarito que los maestros necesitan más elementos para trabajar en esto de los proyectos. Y por aquí con algunos asesores yo he comentado todo esto y resulta que hago mi análisis y entonces tendrían que tener ellos un proceso formativo de diseño curricular para que puedan articular bien toda esta parte metodológica y trabajar en esto de los proyectos. Hoy me queda muy clarito, ¿no? Por eso ese es mi análisis. La otra es en el sentido de que los libros de texto, ¿no? Cuando vemos en las mañaneras este anuncio de los libros y por parte del presidente de la República, y que dijo la próxima semana, fue en el verano pasado,
La próxima semana va a haber aquí personal que va a dar explicación al respecto sobre los libros. Y vemos la figura de Ángel Díaz Barriga. Y cuando yo veo esa figura, quiere decir que me pareciera que proyecta una confianza porque es de los asesores que domina el currículo. Entonces, los maestros cuando empezaban a esta inquietud de conocer los libros, estaban tan ansiosos porque tenían una ansiedad, porque también tomaron esta aptitud de decir, pues es que necesitamos los libros para planear, ¿no? Y entonces mi pregunta es, en pocas palabras, si el diseño es pertinente, el diseño de los libros es pertinente en este proceso de trabajar en esto de lo que ustedes plantean, todo esto, ¿no? Eso sería mi comentario. Muchas gracias, maestro Mario. ¿Quién desea dar respuesta a la pregunta? Sí, yo creo que la mayor de las dificultades es que nadie nos enseñó a planear, o nos han enseñado a planear rumbo al futuro siempre, ¿no? Todo es para mañana, 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 y todo lo dejamos para mañana, ¿no? Entonces, no es precisamente que se tenga que volver a revisar toda la teoría curricular y demás. Yo diría más bien es que hay que empezar con algún concepto, con algún tema, desarrollando un pequeño proyecto, y poco a poco se van como trabajando muchos. Les voy a platicar de una compañera de educación indígena que trabajó un tema integrador y que le sucedió algo muy raro, pero que la salvó la planificación, ¿no? Entonces ella dice, yo quiero enseñar a leer y a escribir, porque eran niños de primero, segundo grado, quiero enseñarles a leer y escribir, pero utilizando la poesía, utilizando el pensamiento estético. Y yo, bueno, me parece perfecto, ¿no? Y entonces le digo, a ver, ¿cómo vas a empezar? Dice, voy a empezar, dice, yo creo que todo el mundo debe de conocer alguna canción. Dice, y si uno se pone a pensar, dice, pues una música ranchera, pues todo el mundo ha escuchado a Vicente Fernández, ¿no? Dice, entonces empezaría yo por ahí, como para enganchar a los estudiantes, ¿no? Y dice, bueno, también voy a pensar en una canción romántica, y pues, todo el mundo conoce, hasta los perros conocen a Luis Miguel, ¿no? Yo pensaría. Y voy a tratar de revisar algunas canciones infantiles, pues todo el mundo conoce al Cricri. Y digo, pues desde el sentido común parece que todo va viento en popa, ¿no? Y dice, y está bien, ¿no? Bueno, entonces lo que hay que identificar son palabras, hay que identificar el sentido de las palabras, hay que hacer conciencia de las palabras. Digamos que en dicho muy rápido, esa era como la planeación de aquella docente, ¿no? Bueno, dice, la voy a ir a aplicar allá en el cerro, no me acuerdo en dónde era la comunidad. Y entonces llega con la comunidad y le digo, no empieces como a trabajar con todos. Le digo, en realidad, como vas probando tus pininos, lo tienes que trabajar con uno, ¿no? Y entonces dice, llegó a la comunidad y le pidió al maestro que le prestara un estudiante. ¿Quién? Dice, pues el más latoso de todos, el que no le ayuda, el más dificultoso para todo, ¿no? Y dice, pues perfecto, ahí está. Y entonces, pues ya la maestra con su planificación empezó a platicar con el chico y le dice, ¿y conoces al Vicente Fernández? No. ¿Conoces a Luis Miguel? Menos. ¿Conoces al Criquiri? Menos. ¿Has cantado en tu casa? No. ¿Alguna canción? Sí, dice, una vez cantamos con la maestra. ¿En dónde? En mi libro. Digo, pues tráete tu libro de lecturas. Sí me siguen. O sea, el pretexto era una canción. Podía ser cualquiera, ¿no? Y entonces encontró una canción. Si no hubiera encontrado una canción, su planeación hubiera, etcétera, ¿no? Me la ahorro. Se me perdió el corcho, ¿no? Exacto. Entonces,
Afortunadamente la niña le dice, aquí está la canción, ¿y la puedes cantar? Sí. El chiste es que cuando le empieza a cantar la niña y empieza a cantar la maestra, los niños escuchan y todo el mundo quería cantar. Yo creo que esa es una manera de poder empezar a incorporar a los otros, ¿no? Es muy simple, es muy sencillo, pero con algo tenemos que pensar. Yo lo que les digo a mis estudiantes es, ¿en qué son buenos? ¿En qué son buenos ustedes? ¿No? Y por ahí empezar, ¿no? Hay algunos que son muy buenos en la cocina, pues bueno, a ver, vamos a hacer la receta de, etcétera, ¿no? Bueno, yo soy muy bueno porque he escuchado a mi familia que son enfermeras y salud, no sé. Bueno, ¿cómo se pone una inyección? No sé, el pretexto es cualquier tema, y empezar. Yo creo que poco a poco se van integrando. Digamos que en español esas palabras nos juegan como medio raro, ¿no? Porque si decimos currículum integrado, es estático, ¿no? Ya está integrado. Pero si decimos currículum integrador, siempre, toda la vida estarán integrándose un compañero, otro docente, un padre de familia, un nuevo concepto, una nueva disciplina, y de eso se trata, ¿no? Yo creo que hay que empezar por pequeñas cosas y avanzaremos después como a más trancos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Buenas tardes, antes que nada. Bueno, retomando las palabras del profesor Mario al decir que los docentes no tienen estos elementos para llevar a cabo los proyectos que vienen en el libro, los docentes cómo deben de actuar ante las inquietudes de los padres de familia al decir, es que vienen muchos proyectos, es que se necesita mucho tiempo, economía, ante todo, y los docentes no dan como esta perspectiva de que los niños lo entiendan, porque me pasa con mis padres, que he escuchado sus comentarios ante mis hermanas, ¿no? Que el docente deja ejemplo de, pues, de la sexualidad, no saben cómo actuar, solo dejar esto, explicar y hasta ahí se queda. O sea, los docentes, ¿qué deben de hacer para que, pues, los padres de familias no tengan esas inquietudes en decir que no están haciendo nada? Muchas gracias. ¿Quién desea dar respuesta? Bueno, no ahora, sino siempre, el docente debe ser muy responsable de la tarea que está desempeñando. Y tener responsabilidad es hacerse el conocimiento suficiente en relación a su materia de enseñanza. En este caso, la materia de enseñanza que tenemos nosotros, la herramienta que tiene un maestro, pues es su plan y programa de estudios. Ese es su libro de cabecera, vamos, ¿no? Y permanentemente debe de estar conociéndolo, ¿no? Esa es una cuestión. La otra, si tengo ese conocimiento, estoy en posibilidad de dialogarlo con otros, en este caso con los padres, las madres de familia, ¿no? Dialogarlo en un sentido que yo pueda explicarme y que ellos me puedan comprender, ¿no? Hay una forma de diálogo que tiene que desarrollarse ahí y construirse de manera permanente con las madres y padres de familias. Ese es uno de los elementos que se está planteando hoy en la nueva escuela mexicana, ¿no? Y una de las cuestiones, o sea, los docentes elaboran lo que es un diagnóstico al inicio del ciclo escolar. Y ese diagnóstico tiene que ver también con las madres y padres de familia, ¿no? O sea, conocerlos. También el diálogo que se puede establecer es uno de los elementos que están como soportando esta idea del sentido de comunidad que plantea la nueva escuela mexicana, ¿no? O sea, la comunidad siempre es pertinente plantearlo así, no es únicamente en referencia al lugar geográfico, ¿no?
sino es al conjunto de relaciones sociales que establecemos las personas, ¿no? Y que generamos un sentido de búsqueda de significados y sentidos comunes para todos, ¿no? Entonces, el maestro, la maestra tiene que buscar desarrollar ese diálogo para ir encontrando esos sentidos y significados comunes con las madres y padres de familia. Creo que ese es el punto de partida, ¿no? En términos genéricos, porque tenemos que reconocer que la diversidad de comunidades donde están inscritas las escuelas, pues es muy incierta muchas veces en las respuestas que podamos tener de ellos, ¿no? Yo agregaría, perdón, pero yo digo que si hay una buena planeación, o sea, en automático te sale tu rúbrica, ¿no? Porque dices, quiero enseñar esto. Ah, ¿cómo lo van a aprender? Y ahí está la rúbrica, ¿no? Ah, pero además esto me lleva, por ejemplo, no sé, ¿de qué nivel eres? ¿De primaria? ¿De preescolar? De primaria. Ok, tú no puedes enseñar a dividir si antes no sabes multiplicar, o no saben restar, o no saben sumar, o no tienen el concepto de número, ¿no? Entonces, si tú tienes el concepto de número, tú dices, ah, ¿cómo es? Y ahí está la rúbrica. Ah, saben sumar, y ahí está la rúbrica, ¿no? Ah, saben restar, y ahí está la rúbrica. Entonces, yo diría que si vienen estos conceptos de los que tú planteas, ¿no? Pues entonces también hay que decir la verdad, ¿no? O sea, digo, yo me peleo con las de preescolar porque les digo, es que preguntan los chicos o le preguntan a los chicos, ¿y a qué fuiste a la escuela? A jugar. Pues, o sea, pero ¿quién tiene la culpa? O sea, si la educadora desde el principio le dice a los chicos, a ver, ¿van a aprender esto? ¿Qué van a aprender? ¿Lo aprendiste o no lo aprendiste? No te vas si no lo aprendes, ¿no? Digo, para que les quede claro qué van a hacer a la escuela. Y lo mismo con las madres de familia, ¿no? O sea, vamos a trabajar esto, etcétera, etcétera. Yo sé que lo que ya dijo Alfonso, ¿no? O sea, ya las conozco, yo sé que aquí van a respingar, pero si no se los enseño yo, lo van a aprender en la calle. O si quieren que lo aprendan en la calle, para mí no hay ningún problema, ¿no? Entonces yo creo que se trata de eso, hay que decir la verdad, ¿no? Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, muchísimas gracias por estas formas de plantearnos una visión distinta sobre todos los comentarios que se han hecho respecto a los libros de texto. Sin embargo, creo que no podemos plantear una postura ni positiva ni negativa respecto a lo que está sucediendo ahora. Creo que hay una formación del docente y del directivo que se debe de reconocer. Además también de toda esta necesidad que tenemos sobre poder identificar las teorías pedagógicas, las corrientes pedagógicas, pues que a mis estudiantes tanto les he hablado, ¿no? Seguramente ya están fastidiados de que siempre les estoy hablando de estas corrientes pedagógicas, pero que van… que se van viendo reflejadas en las políticas educativas. También es importante no caer en esta idea sobre hacer de la educación una técnica, por ejemplo, que es una de las ventajas que ahora se ven en esta nueva escuela o en esta postura de hacer que la educación también se reflexione, se piense desde una postura del docente, pero también desde esta postura de la cultura, del contexto, etcétera. Entonces, creo que sí, la formación del directivo es importante porque es guía de los profesores, es una forma también de poder abrir camino hacia los docentes. A mí me decían muchísimo, oiga, pero es que, ¿qué es esto del plan analítico? No podemos entenderlo. Y entonces, vamos a ver el apartado bibliográfico de este programa.
¿no? Y ahí venía el texto de Ángel Díaz Barriga, donde nos explicaba que era un plan analítico y la diferencia con el plan sintético. Pero también no podemos perder de vista que también los docentes traen prácticas pedagógicas integradoras, exitosas, que pueden formar parte de este nuevo currículum, que también las docentes tienen una historia de formación docente y que también tendríamos que estar hablando de esa de formación docente que es necesaria, ¿no? Siempre esa de formación. Y bueno, pues lo que hemos visto de acuerdo a nuestra experiencia es esta tradición en conceptos y que queremos ajustar nuestros conceptos anteriores a los nuevos y pues es un proceso, por supuesto que no es fácil. Decían, bueno, es que ahora, ¿qué estamos hablando? ¿Del constructivismo, del culturalismo, de la interculturalidad? ¿De qué estamos hablando ahora? ¿De lo cognoscitivo o qué es lo que viene, ¿no? Pero pues vemos que siguen estas teorías constructivistas, estas teorías cognitivas dentro de un programa de estudios y que también el análisis se tendría que estar mirando desde los distintos niveles de la educación básica, porque lo planteamos desde una perspectiva de educación preescolar y no me dejarán mentir las que somos educadoras, que manejamos el diseño de proyectos muy bien, porque además se trabajó en algunos programas, no recuerdo el año donde se trabajó, 92, los proyectos. Además que en educación preescolar nunca se ha tenido un programa específico donde te va diciendo qué tienes que hacer en primero, segundo, tercero, sino que tiene que ver con procesos de desarrollo donde de acuerdo a un diagnóstico las educadoras van diseñando sus planeaciones, a diferencia de la educación primaria que venía más estructurado. Ahora aquí es este conflicto de cómo analizar esta percepción de los planes y programas desde los distintos niveles, ¿no? Porque también cada nivel ha tenido su historia y bueno, ahora teníamos esta idea de la educación básica integral, ¿no? Que es una sola, sí, pero también la forma en cómo se aplicó, cómo se percibe, ha sido distinta. Nos queda claro también que no tenemos esa formación de diseño curricular y no tenemos esa formación de análisis curricular. Sin embargo, sí tenemos esa capacidad de comprensión, de análisis, de reflexión que tendríamos que estar haciendo todos los docentes, ¿no? Que no lo podemos dejar de lado. Existen debilidades, lo he visto en este programa y de acuerdo a la experiencia que tengo de aplicación, sí existen debilidades. Por ejemplo, en el caso de educación preescolar hay un exceso de hablar de cultura. El número desde tu cultura, el cuerpo desde la cultura, no sé, la contaminación desde tu comunidad, ¿no? Parece a veces que se desvía y que pareciera que todo es cultura y todo es comunidad. Sí, claro, pues sí somos seres sociales que estamos en un espacio, pero de acuerdo a las experiencias que he escuchado de las docentes de mi escuela, de mis compañeras, es este exceso que tienen de hablar de cultura y que a veces también se pierden en el sentido de qué es lo que desean. Y bueno, ya para ir finalizando mi comentario, perdón, creo que me excedí, los libros de texto gratuito es un proyecto, una política educativa, un proyecto educativo muy importante en nuestro país, que tiene que ser, por supuesto, siempre criticado por muchas esferas políticas, pero de verdad que es de reconocerse esta política educativa, porque no todos los países lo tienen, los libros de texto gratuito. A veces muchos hogares es el único libro que tienen en casa, ¿no? Yo con experiencia que tuve en España, mi hija estudió en una escuela pública y yo tenía que comprar sus libros que iba a utilizar durante el ciclo escolar. Entonces, de verdad que es un apoyo para las familias mexicanas
pero pues es importante desde esta postura de investigación de la educación y desde los docentes, pues hacer críticas a ellos también, ¿no? A las reformas educativas también. Es muy interesante. Otra de las debilidades que ha tenido esta reforma ha sido, por eso no quería participar, ha sido los materiales en físico, que todavía no los tenemos, como este material para poderlo saborear en físico. Y bueno, pues las jubilaciones, me quedo aquí con el comentario del maestro, las jubilaciones se vinieron así como en exceso por la pandemia, no a partir de esta reforma educativa. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Y gracias por venirnos a enseñar todo esto tan bonito. Gracias. Bueno, pues con la participación de la doctora Natalie, damos por terminado el conversatorio de… Ahorita las hacemos de manera personal. Y le cedo la palabra al doctor Carlos Mejía Reyes, que es el coordinador estatal de investigación. Adelante, doctor. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Gracias por el tiempo. Entiendo que hay dudas y preguntas, pero bueno, terminando, para respetar los espacios y los tiempos, y porque también tienen muchas personas que ya viajar a su hogar, ¿no? Y nosotros también, ¿no? Entonces, ¿no? Pero bueno, no desaprovechar la ocasión para que en este ratito de pasillo, porque aquí hay cafecito, le hagan las preguntas a los y las panelistas, ¿no? Pero antes de despedirnos, sí quisiera pedirles sus últimos aplausos, por favor, a cada uno de los que están aquí. Además de que nos acompañen ya cerrando para entregarles sus constancias a las y los panelistas. Y bueno, la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede regional Tulancingo, otorga la presente constancia a la doctora Marisol Vite Vargas por su participación como panelista en el conversatorio Nueva Escuela Mexicana y libros de texto gratuitos. Reflexiones, balances y prospectivas dirigido a la comunidad universitaria realizada en esta institución. 30 de noviembre de 2023, atentamente, Educar para Transformar. Atentamente, maestra Griselda Espinosa Ramírez, directora de sede regional. Un aplauso, por favor. En el mismo sentido, por favor, otro aplauso al doctor Alfonso Torres Hernández. Al doctor Pablo Zapata Perusquia. Como moderadora y anfitriona, a la maestra Griselda Espinosa Ramírez. Pues muchas gracias, esperamos volver pronto con algún otro evento, esperando la misma participación de todas y todos. Y aquí afuera hay café, pregunten por favor. Gracias.